Bueno, se lo hemos estado contando durante la mañana. Entre enero y marzo la desocupación en Chile llegó al 6,5%. Esto significa que los desempleados en el primer trimestre del año llegaron a los 544.380 personas. Según datos del INE, la cifra representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto de igual periodo del año pasado, principalmente por un factor estacional. Queremos conocer más respecto de ese tema, entender, analizar qué es lo que está ocurriendo. Estamos con el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. Tomás, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muy bien. A ver, aquí lo real y lo que realmente desde el punto de vista estadístico corresponde es comparar las cifras del mismo periodo del año anterior y no de los meses inmediatamente anteriores, porque son estaciones distintas. Se puede hacer, pero claro, tienes que tener cuidado con la estacionalidad. Porque evidentemente en esa época del año se produce mucha actividad agrícola. O sea, lo real entonces y lo más serio sería que habláramos del 6,2% que se registró para la misma fecha del año anterior, ¿verdad? Ya, tenemos entonces una diferencia que va del 6,2 al 6,5 para aumentar, para explicar este aumento leve en las cesantías. Si estamos hablando entonces de los mismos periodos, Tomás, ¿qué análisis, qué explicación uno podría encontrar para que a una misma fecha o a una misma temporada haya este 0,3 de diferencia? Mire, yo te diría que se nota una creciente debilidad en la tasa de creación de empleo. ¿Te fijas? O sea, cuando se van observando los datos de los meses anteriores, cada una de las mediciones mostraron un cambio de tendencia de una economía que estaba generando cerca de 200.000 empleos en términos anuales a una que está convergiendo a otro equilibrio. Entonces, paulatinamente la tasa de creación de empleo es menor. A eso se le agrega que sigue entrando gente al mercado del trabajo, te fijas, muchas, sobre todo mujeres, que siguen deseando encontrar un empleo. Por tanto, en la medida que sigue entrando esta fuerza de trabajo, pero la tasa de creación de empleo se empieza a moderar, bueno, el desempleo empieza a crecer. O sea, se está concentrando paulatinamente en más jóvenes, en personas más jóvenes y también en mujeres, algunas de ellas que están efectivamente buscando empleo por primera vez. Tomás, respecto de las, entre comillas, contingencias propias de lo que está ocurriendo con Chile, un cambio de mano en el manejo de la hacienda, de la economía, del trabajo, pero también es verdad en un contexto internacional de desaceleración que hemos sabido siempre ya comenzó hace un buen rato. ¿Cómo poder determinar cuánto hay respecto de esa cifra de responsabilidad del contexto internacional que está viviendo el mundo entero versus también lo que pueda ser una responsabilidad propia de algunos giros o un cambio de énfasis que ha tenido la actual administración? Sí, mira, yo diría que una manera de poderlo analizar, dada la relación que tiene con el empleo, es lo que ha ocurrido con la inversión. Chile, a principios del año 2010, y te lo comento porque formaba parte de las metas que había en ese momento por parte del presidente Piñera, la tasa de inversión que existía era cercana al 22% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 pesos que Chile producía, dedicaba 22 pesos a la compra de nuevas máquinas, a la construcción de nuevas empresas, a la construcción de nuevas autopistas, etcétera. La meta en ese momento era levantar esa tasa de inversión hasta cerca de 28% del Producto Interno Bruto. Okay. Porque en la medida que tú logras invertir más, bueno, la economía crece más, una economía que crece más genera más empleo, y ese es el círculo virtuoso del crecimiento acelerado. Cuando tú vas mirando trimestre a trimestre, efectivamente, cuando se llegó a mediados del año pasado, llegamos a alcanzar una cifra cercana al 27% del producto en inversión. O sea, se estuvo muy cerca de la meta que se había calculado 4 años antes, pero justamente a mediados del año pasado hay un cambio brusco en esa tasa de inversión. Y esa empezó a disminuir de manera sustancial y ha seguido disminuyendo hasta el día de hoy. Eso puede haber distintas hipótesis para ello. ¿Te explicas? Yo creo que evidentemente una hipótesis, sobre todo para aquellas empresas que son exportadoras netas, está este mundo más frío. Sobre todo nuestros principales socios comerciales, principalmente Asia. Pero también tienes aquellos que les es muy importante el mercado interno, y a los cuales también ven una menor tasa de creación de empleo y, por cierto, que ha sido el debate de las últimas semanas, un cambio muy sustancial de la tasa de impuestos sobre el retorno de esa inversión. Entonces yo creo que hay un acomodo, te fijas, de una economía que venía creciendo a 6% a una economía que está creciendo más cerca de 3%. También con una diferencia en términos de que ya no hay una meta explícita. Te fijas, en el caso del presidente Piñera, él era, bueno, como doctor en economía también, muy exigente en materia de metas claras y concretas. Crecimiento 6%, 1 millón de empleos, tasa de inversión de 28%, que hoy día no existe. ¿Te fijas? Y que va a ser lo que resulte.
Entonces, ¿y eso puede entenderse como algo riesgoso o también como algo visto también como algo serio, toda vez que no se pueden establecer cifras con un contexto de desaceleración? ¿Qué lectura hay que hacer ahí? Pero mira, en el caso del año 2010, también la economía todavía estaba afectada por la crisis subprime. O sea, yo creo que es bueno colocarse metas. Okay. Evidentemente, si no se cumplen, bueno, hay que darle aplicaciones correspondientes, pero el tener una meta explícita hace mucho más claro y concreto el esfuerzo para poderlo alcanzar. Distinto es, te fijas, que no exista meta y por tanto, bueno, el resultado final es el que resulte. Entonces, yo creo que hay de esta caída de inversión un efecto importante sobre lo que estamos viendo hoy día con empleo. Tomás, hay algunas declaraciones que salieron esta mañana para hablar de esta cifra 6.5 del subsecretario Francisco Javier Díaz del Trabajo, subsecretario del Trabajo, que dice textual: la conclusión es que se consolidan los efectos de la desaceleración económica que recibimos como legado de parte del gobierno del presidente Piñera. ¿Es la desaceleración económica un legado de la administración en la que usted perteneció o es algo propio de la contingencia? Y hasta ese punto de vista podría ser justa o no está? Indudablemente, este cambio en el ritmo de crecimiento de 6% a cerca de 3% para este año, la principal variable que explica eso es la inversión. O sea, la inversión cambió de manera sustancial su comportamiento durante el segundo semestre del año pasado. Evidentemente, la hipótesis que yo planteo es que ello tiene que ver con lo que se esperaba en la medida que empezaron a salir las encuestas, de cuál era el candidato que era más probable que ganara y cuál era su principal eje en términos de cambio en un aspecto económico. Reforma tributaria en particular. En el aspecto económico, reforma tributaria en particular. Te fijas, o sea, el efecto que tiene subir 3 puntos del PIB en términos de recaudación es sustancialmente importante. Y en la medida que ese aumento de recursos fiscales los extraes de las decisiones de ahorro e inversión en vez de las decisiones de consumo, el efecto sobre esta inversión es sustancialmente importante y se adelanta. Te fijas, o sea, cambió inmediatamente la rentabilidad de los proyectos y eso lo estamos viendo en las cifras de inversión y evidentemente también en las cifras de empleo. Y eso puede ser preocupante si uno lo piensa, Tomás, que todavía no hay una reforma aprobada, todavía no sabemos cuáles van a ser finalmente los rayados de cancha y está solo en debate. Pero también, te fijas, cambio de impuestos es ley simple. Tal vez uno podría exigir para aumento de impuestos un quórum más alto, pero es ley simple. Te fijas, la coalición gobernante tiene mayoría en ambas cámaras. Y tú viste cómo en la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, cada artículo se le dio 5 minutos para su discusión. ¿Te fijas? Entonces, evidentemente, ahí tú ves ejercido la mayoría que se tiene. Entonces, la probabilidad de que finalmente se apruebe de manera muy parecida como ingresó es bastante alta. Y eso lo internalizaron las personas que toman decisiones en materia de contratar personas, así como las que realizan inversiones. O sea, dicho en términos sencillos, esta cifra que estamos viendo tiene una directa relación con que hoy día hay una reforma tributaria en discusión en el Congreso. Yo creo que efectivamente mi hipótesis es que ese cambio tan radical en la rentabilidad de los futuros negocios y también de los presentes ha alterado la conducta de las personas. Fíjense, en eso es importante entender que el mundo no es estático, el mundo de la economía no es estático y por tanto cuando tú cambias una de estas reglas el comportamiento empieza a cambiar y este cambio efectivamente implica que de aquellas empresas que obtienen utilidades ya no existe este incentivo a poderlas reinvertir. Te fijas, da lo mismo si tú las retiras o no. Tomás, las cifras siempre van a existir, los estudios menos mal siempre van a estar ahí, pero uno también debería tratar de tomar las cosas en su justa medida. Siento súper fríos en los números, uno debiera empezar a alarmarse con cifras de cuánto, o con aumentos de cesantía a partir de qué cifra. Lo pregunto porque volviendo a la tesis que hemos hablado hace mucho tiempo con usted aquí, es que viene desaceleración y no solo en Chile, viene en todas partes, hay una reforma tributaria en curso, pero uno también, no siendo experto, le gustaría saber, bueno, sinceremos las cosas y a partir de qué cifra uno debiera empezar a encender las luces de alerta. No, mira, para que tenga una idea, hace 4 años atrás la tasa de desempleo era de 8%. Te fijas, de 8% se redujo a lo que promedió el año pasado, que fue menor a 6%, fue 5,9%. Te fijas, esa reducción de 2 puntos en la tasa de desocupación es finalmente lo que te da el combustible para haber podido crear ese millón de empleos. En la medida que empieza a retroceder nuevamente, indudablemente que esta luz de alerta se prende. Porque piensa tú que en la medida que empieza a haber destrucción de empleo, y no contratación de nuevas personas, y eso afecta a la cadena de pago de esas familias, eso te va a llevar a una gran nueva cantidad de personas que no van a poder cumplir con sus compromisos financieros. Te fijas, la economía está empezando a acomodarse a un equilibrio distinto.
que era un equilibrio parecido al que había antes. Te fijas, una economía que crecía poco, que invertía poco, en que los salarios no crecían mucho y el desempleo promediaba el 8%. Entonces, por eso es que las tendencias son las que te deben prender esta luz de alerta. Te fijas, y este dato de hoy día empezó a mostrar un cambio de esa tendencia. Respecto de un debate que siempre se aborda cuando hay una reforma tributaria que se quiere hacer, esto decíamos en algún minuto, es como el matrimonio o los hijos, nunca es buen momento, porque cuando hay recesión, cuando hay desaceleración, no es momento. Cuando estamos tan bien, hay quienes dicen, bueno, si estamos tan bien, ¿para qué vamos a hacer reforma? Y al final uno se da cuenta que nunca es tiempo. Más allá de los análisis o de los riesgos que han dicho desde su sector se pueden correr con una reforma en este tiempo, ¿cuándo hubiese sido quizá un buen instante o algo más propicio para echar a andar una discusión de esta naturaleza? Sí, mira, yo te diría que uno pudiese diferenciar esta reforma en dos partes. Una en la cual tú aumentas la eficiencia del sistema tributario. Y yo creo que esa parte de la reforma se debe realizar siempre. Te fijas, en cualquier momento en el cual temas, tú te perdón, como la ilusión y algunos aspectos que hubiesen sido más sencillos de abordar. Por ejemplo, tal vez abordados de otra manera, pero por ejemplo impuestos a los combustibles. Okay. Te fijas, hoy día tenemos una distorsión sustancial en materia de impuestos a los combustibles, lo cual ha generado un comportamiento que ha llevado a comprar más vehículos diésel. Sobre ese cambio de conducta se le está colocando un impuesto especial. Yo creo que eso no es la solución. Te fijas, va a generar otra distorsión más, pero claramente allí hay un problema. Sin embargo, la otra parte es recaudar. Te fijas, es recaudar más dinero para poder financiar más gasto público. Y en eso es donde evidentemente la diferencia de visión es sustancialmente importante. Porque una economía que crece a 3% o a 6% genera una brecha de recaudación fiscal sustancialmente importante. Te fijas, mi apuesta hubiese sido por privilegiar crecer al 6% para no tener que así subir los impuestos. Ese crecimiento al 6% te genera un monto de recursos sustancialmente importante. Llegando incluso a los 8.200 millones de dólares que quiere recaudar este gobierno para las reformas que quiere hacer. Lo que pasa es que eso también implica un acomodo de gasto fiscal relevante. ¿Te fijas? O sea, también no es fácil. ¿Te fijas? No es fácil tomar la decisión del matrimonio o tener un hijo. ¿Te fijas? Y por tanto no es fácil, pero existe una alternativa. Existe una alternativa en la cual el crecimiento económico elige la recaudación en lugar de subir los impuestos como se está planteando hoy día. Tomás, muchísimas gracias como siempre por tener la disposición de venir personalmente al estudio, comentarnos, a aterrizar un poco estos temas de la economía y estas cifras. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias. Encantado.